Nuestra próxima sesión se titula Era de la conexión hacia el entorno descentralizado. Una era con nuevos modelos de conexión con los clientes, la tecnología, una evolución constante, la aparición de nuevos canales, el rol de la influencia son claves, y de todos estos aspectos voy a dar paso para que nos hablen de ello a Lucía Álvarez. Ella es Business and Operation Director de Mediabrands Content Studio, Mapi Merchante, Analytics, Insights and Strategy Director de IPM Mediabrands, y Marta Prieto Moreno, Managing Director de Reprise. Un aplauso para ellas. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidas. Hola, buenos días. Muchas gracias. Estamos encantadas las tres de estar aquí hoy con vosotros compartiendo nuestro punto de vista sobre las conexiones y sobre todo cómo influir a las personas en esta nueva era de la descentralización, como ya os avanzaba Cristina en la apertura del día de hoy. Nosotros, como agentes que vivimos en este mundo, que trabajamos en el marketing y como todos vosotros, constantemente nos enfrentamos a nuevos desafíos, ¿no? Hoy estábamos hablando del tema de la huella de carbono, de la atención, y son retos que llegan diariamente y a los que nosotros necesitamos dar una respuesta para abrazar ese cambio, para poder desbloquear las oportunidades que tenemos ahora mismo delante de nosotros gracias a la tecnología. Y desbloquear todas esas oportunidades nos va a permitir tener una ventaja competitiva y realmente liderar la competición de la comunicación, algo que para nosotros es muy relevante en este momento, ¿no? En el que hay tanta incertidumbre, pero por otro lado tenemos tantas oportunidades y tantos retos, ¿no? Por tanto, nuestro tiempo ahora mismo exige acción y exige que entendamos muy bien cómo conectar marcas con consumidores y cómo influir a las personas. Y lo que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo es que la manera en la que las marcas realmente conectan con las personas y generan memoria y relevancia e influencia en las personas va cambiando, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, fenomenal, creando lo que hasta ahora nosotros hemos denominado las tres grandes eras de la conexión. Unas eras de la conexión que han venido marcadas por dos grandes factores. Por un lado, como podéis ver aquí en esta pantalla, vemos la adopción tecnológica del consumidor por parte de este consumidor de distintas tecnologías. No solo la aparición de nuevas tecnologías, sino la madurez de estas tecnologías y la adopción de todas estas por parte del consumidor. Y por otro lado, lo que vemos es la aparición de nuevos canales, nuevos puntos de contacto, que los podemos utilizar en cada una de nuestras comunicaciones y nuestras estrategias. Y estos dos factores han hecho que se vayan creando las distintas eras de la conexión, donde la primera era, que es la que nosotros denominamos la era de los mass media, lo que vemos es que las marcas ganaban sobre todo presencia y relevancia en la mente de los consumidores a través de estos grandes medios masivos, donde muy poquitos medios eran capaces de mantener cautivas a las distintas audiencias. Con un sistema de segmentación muy sencillo, basado fundamentalmente en los sociodemográficos, segmentación que a día de hoy todavía continúa en ciertos medios, y con un modelo de comunicación unidireccional, donde la marca le lanzaba ese mensaje. Y en ese momento el gran reto era el de la cobertura. Y curiosamente era ese reto cuando alcanzábamos grandes coberturas. El otro día justamente leía una noticia en la que decían que en el estreno de Pretty Woman en el año 1990 la cuota de pantalla fue de un 55%, se ha emitido ya 45 veces y en la última emisión ha sido de una cuota de un 12%. O sea, cómo hemos pasado en unos años de ese 55% de ser a ese 12% de ser, ¿no? Entonces, ahora mismo ese reto que estaba en la era 1 continúa porque necesitamos seguir alcanzando a grandes audiencias, pero el ecosistema que tenemos delante de nosotros es completamente diferente y tenemos que abordar este reto en un contexto cambiante y distinto, ¿no? Vamos avanzando en el tiempo y llega la era de la personalización. Una era, un momento en el que se enriquece el entorno digital, aparecen nuevos canales, nuevos touchpoints. Gracias a todos los datos que
nos deja el entorno digital y toda la huella del individuo, empezamos a poder segmentar en base a los intereses, en base a las pasiones, en base al comportamiento. Eso no significa que dejemos de segmentar en base a las variables sociodemográficas, sino que aquí incorporamos una nueva capa de segmentación que nos permite tener una segmentación muchísimo más enriquecida y aprovechar esas oportunidades para conectar mejor con la audiencia. En este momento, el gran reto que nosotros vemos es el de resolver la efectividad, porque aparecen nuevos canales y necesitamos entender cómo medir la eficacia de todos esos canales. Reto que sin duda hoy sigue vigente y por eso desplegamos gran cantidad de modelos econométricos, mediciones de atribución para entender realmente la atribución. Es la época, en este mismo momento nos remontamos aproximadamente al año 2005, y es la época en la que aparecen los blogs, los foros, y ahí lo que vemos es que la conexión es más bidireccional, pero se produce de una manera muy primitiva, donde acordaros que todos nosotros pues, escribíamos en esos foros y los blogs, pero no teníamos una respuesta instantánea, inmediata, y muchas veces pues, te sentías solo y vacío, ¿no? en la red, ¿no? Va pasando el tiempo y a medida que, por un lado, aparecen nuevas tecnologías, pasamos de la web 1.1 a la web 2.0, y además de este desarrollo digital que estamos observando, se produce algo diferente. Se produce un cambio en el consumidor. El consumidor se vuelve más social gracias a todo el entorno, la aparición de las redes sociales, la madurez de esas redes sociales. Y ese comportamiento en el consumidor hace que las marcas de alguna manera se den cuenta que para conectar con las personas necesitan infiltrarse en las comunidades y en las microcomunidades. Y ya no solo basta con hacer esa comunicación personalizada, sino que tienen que entender muy bien cuáles son las pasiones de las personas, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, para integrarse como uno más dentro de la conversación, para empezar a co-crear con los usuarios y para tener una relación distinta con esa persona. En ese momento las marcas se dan cuenta de que además de intentar resolver la cobertura y la efectividad, hay una gran tensión que es la de resolver la influencia. Y ya no se trata solo de incorporar una capa más participativa y más social en las estrategias y comprar la influencia al peso y tener una serie de influencers que no solo tienen una serie de likes y una serie de seguidores, sino realmente intentar trazar una estrategia que luego mis compañeras Marta y Lucía os contarán mejor, una estrategia que tenga en cuenta cada una de las culturas, cada una de las microcomunidades para realmente estar infiltrados en cada uno de los entornos donde están nuestras audiencias. Y va pasando el tiempo y lo que vemos es que hoy estamos en esta era de la comunidad, pero hoy sentimos, por todo esto que nos estaba comentando Chris, que estamos en un momento de transformación digital, bueno, uno de los mayores momentos que hemos vivido en los últimos años, en los que sentimos que estamos en el amanecer de una nueva era. Y estamos en el amanecer de una nueva era por un suceso muy importante que estamos viendo, que es la transformación del medio digital que conocemos hoy en día en un medio digital expandido. Un medio digital expandido en el que realmente uno de los grandes cambios que estamos observando es que la propiedad de los datos pasa de las personas a las marcas. Si antiguamente había una conexión unidireccional entre las marcas y las personas, luego empieza a haber ya bidireccionalidad. Ahora mismo lo que está pasando es que el usuario toma el control, el usuario tiene los datos, el usuario es el que decide si quiere compartir esa información o no con las marcas. El usuario crea ese contenido que influye a otras personas. Por tanto, estamos hablando de un nuevo espacio descentralizado, donde el poder ya no solo lo tiene la marca, el poder cambia, el poder muta, el poder se va a las personas, ¿no? Y en esta nueva era, a ver si puedo beber agua, por favor. Gracias. Es que no está. Muchas gracias. En esta nueva, mucho mejor así. Muy bien, pues lo que estamos viendo es que en esta nueva era de la descentralización, donde fundamentalmente ese espacio digital que conocemos hoy en día se transforma en ese espacio digital expandida y lo que pasa es que
los datos y el poder de la conexión pasa de las marcas a las personas, ese espacio nosotros lo hemos llamado ese espacio descentralizado, donde la conexión cambia de forma y la bautizamos como una conexión descentralizada, donde una de las grandes características, como ya os hemos comentado, es que la conexión es de código abierto, y código abierto significa que todo el mundo puede crear esa conexión, que la propiedad de la información ya no solo está en las marcas, sino que está en las personas, que las marcas tienen que abrir sus activos a la colaboración y que además, gracias a toda la transformación digital que estamos viviendo, lo que vemos es que esta conexión incorpora la semántica, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para poder segmentar en base a todos estos criterios. Y ya no seremos nosotros los que seleccionemos a las personas, sino será la inteligencia artificial la que determine quién es la persona a la que le tenemos que lanzar ese mensaje, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿cuál va a ser el gran reto? Si antes el gran reto era la cobertura, la efectividad, la influencia, ¿cuál es el gran reto de esta nueva era de la descentralización? Pues en un entorno mucho más enriquecido, donde el consumidor está expuesto a miles de puntos de contacto, donde no solo tienes experiencias en el mundo físico, sino también en el mundo virtual. El gran reto va a ser el de capturar, y no solo capturar, sino mantener también la atención de los usuarios, ¿no? Y por eso también es muy importante y muy relevante entender cómo podemos medir la atención. Y esta conexión descentralizada en este nuevo entorno que tiene como reto capturar la atención, nosotros cuando intentamos analizar cómo tenemos que generar esa conexión para que sea más relevante, vemos que hoy en día tiene que tener como tres grandes dimensiones. Una conexión que, por un lado, tiene que ser más real, por otro lado, más colaborativa y, por otro lado, más expansiva. ¿Y qué significa que tengamos una conexión más real, más colaborativa y más expansiva? Bueno, pues real significa, como veis aquí, que entienda a la persona, ¿no? Que me entienda. Y para ello necesitamos, por un lado, infiltrarnos en sus rutinas, en sus entornos, con códigos muchísimo menos interruptivos, ¿no? Como lo estábamos haciendo en las eras anteriores, ¿no? Donde la publicidad interrumpía. Pues de alguna manera nos infiltramos y formamos parte de ese contenido, formamos parte de sus rutinas. Y por otro lado, para que una conexión sea mucho más real, tenemos que anticiparnos a lo que esa audiencia va a necesitar en el futuro, porque conocemos su comportamiento, sabemos cómo navega por Internet, sabemos cuáles son sus gustos, y la inteligencia artificial nos puede ayudar a que esa conexión sea más real si nos anticipamos a sus gustos y sus preferencias. Por otro lado, la conexión más colaborativa, una conexión más colaborativa que incluya a las personas, que forme parte de sus relaciones. ¿Y esto qué implica? Esto implica a que sea una conexión donde la marca sea parte de ese colectivo, de esa microcomunidad, de esa cultura, en la que nosotros entendamos muy bien cómo es esas culturas, y además que sea una conexión que permita al usuario co-crear con la marca y que la marca pueda escuchar su voz, y eso va a ser también muy importante para que la conexión sea relevante. Y finalmente, lo que vemos es que la conexión también tiene que ser expansiva, una conexión que acompañe al consumidor, que forme parte de su mundo, y una conexión que al final generamos esa experiencia omnicanal en el mundo físico, en el mundo virtual y en el mundo digital, ¿no? Y una conexión que realmente de alguna manera potencie todas las capacidades que ahora mismo nos da la tecnología gracias al blockchain, utilizando los NFTs y todas las realidades mixtas y virtuales que hoy en día nos depara la tecnología. Viendo cómo es la clave de la conexión, veamos esto cómo declina en el mundo de la influencia. Y para entender cómo el hilo infinito y cómo la conexión declina en un mundo de influencia, lo primero que nosotros nos planteamos ahora es la definición de la influencia. Revisitamos qué es la influencia, ¿no? Y nosotros decimos que la influencia es lo mismo ayer, hoy, que será mañana, que es la capacidad de impactar en las decisiones, en los comportamientos, en los gustos, en las preferencias de las personas, ¿no? Y cuando analizamos cómo influimos, hay tantos elementos
que tienen cabida, que todo esto de la influencia va mucho más allá de las redes sociales. Va mucho más allá de 4 perfiles que ahora postean dentro de comunidades y de redes sociales, ¿no? Es la vinculación entre medios, personas, territorios, marcas. Una combinación que nos permite entender y crear tendencias y acompañar a las marcas en esta creación de tendencias, ¿no? Lo que sí que ha cambiado a lo largo del tiempo, desde luego, es los entornos en los que se construye la influencia. Nosotros acompañamos a las marcas a elevar las decisiones a algo más estratégico y a vincular la influencia a muchas tomas de decisiones de la comunicación, no tanto de lo que estamos viendo ahora mismo en el mundo de la influencia tácticamente ejecutado dentro de las redes sociales. Cuando revisitamos esta definición, lo primero que intentamos hacer es entender cómo ha evolucionado el rol de la marca cuando contrata la influencia y quién influye en las personas en cada una de esas eras. Si nos vamos a la era 1, que ha explicado Mapi muy bien, la era de la cobertura, del mass media, influían los grandes celebrities, grandes actores, actrices, modelos, personajes que eran famosos por su profesión. Y lo hacen, y las marcas se asocian a ellos para esa transmisión de valores, ¿no? Y va muy unido. Yo quiero que mi marca esté asociado a grandes modelos, actrices y una especie de aspiracionalidad muy grande. Cuando vemos a la hora 2, a la personalización, llegan los blogs, llegan los foros, vemos que de repente nacen influencers que entienden muy bien, o empiezan a entender muy bien, los códigos digitales, ¿vale? Y ahora luego os pondremos ejemplos. Y que aquí las marcas empiezan a sumar a la influencia en esos foros para la prescripción del producto concreto, ¿no? Cómo consigo indexar o estar en muchas partes de la web. Cuando vamos a la era de la comunidad, esa era de la influencia, donde nacen las redes sociales, empezamos a ver que quien influye son ya los nacidos en una era digital. Son youtubers, tiktokers, instagramers, con un código súper cercano, que luego explicaremos también. Y en esta era de la descentralización, ¿no?, que está por venir, nosotros hablamos, por supuesto, de un espacio físico, digital y virtual que viene para quedarse. Y son los influencers virtuales y un mundo de avatares, un mundo que está por llegar todavía, pero que estamos ya empezando a ver muchas cosas dentro del ecosistema digital, de código abierto. También es muy importante, que lo ha dicho Mapi muy bien, entender los nichos de masas. Y nosotros hablamos de los nichos de masas desde los bancos de sardinas, ¿no? Es decir, las marcas antes buscaban el pez gordo. Y ahora lo que hay que buscar es el banco de sardinas, que es unas personas que se comportan muy parecidas, todas por igual, y que es más difícil de encontrar, pero que también es muy grande y que también hay grandes oportunidades para las marcas. En esta evolución, cuando nosotros hablamos de influencia, hablamos de cómo confluyen las 4 eras, no solamente lo que está pasando en la tercera era. Y entonces nos vamos a una reflexión que es bajo qué códigos. El pasador no me está haciendo mucho caso, pero bueno, bajo qué códigos influyen. Y nos hemos dado cuenta de que en cada generación que vive en su era, esos códigos son muy importantes para influir en ellos. Por ejemplo, los baby boomers los vamos a tener que influenciar desde lo aspiracional, desde aquellas modelos, actrices, de personas que cuando se ven reflejados no pueden alcanzar esa fama, eso que eran sus grandes referentes. Sin embargo, cuando nos vamos a la generación nativa, cuando ellos ven a un youtuber, cuando una persona de esta generación ve a un youtuber, sí se ve reflejado. La aspiracionalidad se convierte en la nueva normalidad, ¿no? Entonces, esa forma y esa conducta de parecerte a tu influencer es muy importante dentro de esta era. Vamos a repasar un poco los códigos. En los baby boomers, como os he dicho, es algo aspiracional, algo unidireccional, donde tú no hablas con tu influencer. En la generación X, aquí hay una parte muy importante que es la bidireccionalidad, pero que el propio criterio del prescriptor cobra muchísima relevancia. En la siguiente generación es participativo, es en tiempo real. La normalidad es esa nueva aspiración. Y lo que estamos viendo es que lo que está por venir, y Mapi lo ha explicado muy bien, es la co-creación, la colaboración, la inversión y lo virtual. Y cómo las marcas van a tener que sumarse
a esos bancos de sardinas a co-crear y colaborar con ellos, ¿vale? Poniendo algunos ejemplos, pues en los baby boomers tienes a una Mila Jovovich, a esas actrices, modelos. Cuando te vas a la generación X, nos gusta poner mucho un ejemplo que además hoy hay un documental de David Beckham y cómo un futbolista irrumpe en la moda, que antes era inconcebible, y de repente marca un hito de influencia diferente. Cuando hablamos de la generación Y y Z, hablamos de Lola Lolita, hablamos de Sara Cisneros, María Pombo, con unos códigos completamente diferentes. Y desde luego lo que estamos viendo ahora son avatares de Ready Player Me, creadores de 3D, haciendo grandes influenciadores que están por llegar y que los iréis viendo con una fuerza bastante grande, ¿no? Donde la autenticidad, la autoexpresión se pone en el core de estos influencers, ¿vale? En esta evolución, para nosotros hay como 4 fundamentos que nos hacen pensar en la influencia desde un ángulo completamente diferente y acompañar a las marcas de una forma completamente... Esto... Dale para allá. Dale para allá. Es un poco como el Teletexto, Ya está. ¿no? Sí. Un poco Carmen Sevilla ahora. No pasa nada. A ver si Muchas gracias, perdón, ¿eh? Entonces, revisitamos otra vez lo que estábamos diciendo, ¿no? 4 fundamentos de esa tabla que os enseñábamos, donde se ven los códigos, quién influye y generacionalmente cómo nos sumamos a esos influenciadores. Pues el primero de todos es que los códigos de la influencia perduran en las personas. En cada una de esas generaciones les vas a influir en su código. La influencia es transgeneracional, es transmedia y en cada era predomina su target. El segundo, y ya funciona mucho mejor, muchas gracias, es que los nuevos territorios emergen bajo los nuevos códigos. Es decir, una Kings League, que es el nuevo fútbol de hoy en día, nace con los códigos de esa era. Se reinventa la tendencia, el territorio, la pasión de aquel entonces con los códigos de esta nueva era. Nos pasa lo mismo con el Grand Prix. Tú de repente ves el Grand Prix, ves a Ramón García, ese gran influencer de la era 1, acompañado de los influencers de la era 3 y en un código completamente distinto. Por lo tanto, segundo aprendizaje muy importante, cuando una marca se suma a un territorio que acaba de nacer, lo va a hacer bajo los códigos de esa era. Y dejo a mi compañera Lucía con los siguientes 2. Muchas gracias. El tercero, ¿se oye? Es mi favorito. No porque lo cuente yo, sino porque es muy interesante lo que pasa en tan poco tiempo. Y es que de toda la vida nos ha parecido muy normal que las grandes modas, las grandes tendencias, el qué me pongo, el cómo hablo, el lenguaje, el vocabulario, estaba en posesión de unos pocos. Las marcas nos decían cómo comportarnos, si nos gustaba conducir o no. Los medios nos decían con qué nos vestíamos o qué metíamos en el bolso. Y ahora llegan los bancos de sardinas, llega la sardina alfa y la sardina beta y rompe el paradigma del juego. Y ahora yo y mi audiencia, y si no me la llevo a otra parte, vamos a decidir cómo nos vamos a comportar. Y tu rol marca ya no es ser la dueña del qué, es aportar un valor, curar, editar y acompañar al usuario en el cómo forma parte de ese contenido. Pasa de ser dueño a contribuyente. ¿Y qué papel tienen los medios? Vamos a darles escala, vamos a encontrar los espacios, vamos a diseñar las nuevas ventanas para que el consumo de esta información sea el óptimo para las personas, ¿no? Y me estalla la cabeza generacionalmente cada vez que TikTok saca como su resumen de tendencias, ¿no? Porque o sea, hay una brecha, por eso en el código yo lo vivo a mi manera. Las personas en la oficina que tienen menos de 30 años, pues, imagínate cómo las adoptan, pero que no se nos olvide que todos incorporamos al año entre 3 y 5 expresiones que a algún TikToker se le ocurrieron un día, pero que tuvieron la legitimidad y la capacidad de hacerlo grande y que ahora nosotros los estamos escalando y adueñando de ellos, ¿no? Entonces, esencial entender ahora cómo se crea y quién co-crea. Carmen Sevilla. Entonces, ¿qué último fundamento tenemos que entender? ¿Cuáles son las skills? Mapi nos introducía.
Estamos en una nueva era. Cambian los patrones, cambian los códigos. Y eso habla de entender qué capacidades tenemos que incorporar. ¿Qué capacidades tenemos que incorporar dentro del sector? Desde la responsabilidad de las agencias, desde la complicidad con las marcas y con el respaldo de los medios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de skills, hablamos de que los nuevos creadores son aquellos artistas que supieron entender que hacer NFTs hace un año no solo era sinónimo de negocio, sino que también les iba a poder permitir ser referente para las nuevas generaciones. Hablamos de que el código abierto ya no está en propiedad de unos pocos, porque los datos son de las personas y la capacidad de generarlos también. Entonces, el último punto, ¿no?, de los 4 que decíamos, seamos transgeneracionales, entendamos los códigos, entendamos la fuerza de los nichos, adoptemos las skills, hagamos las nuestras, porque si no, en un entorno descentralizado tendremos poco que decir. Hablamos de nuestra visión, hablamos del hilo, pero también hay una pregunta, ¿no?, en el aire, ¿no?, que es, bueno, y con todo esto, what's next? En IPG tenemos un lienzo en blanco. Un lienzo en blanco que se traduce, que habla de una forma de operar, habla de una metodología. Nosotros hablamos de nuestra end-to-end matrix, end-to-end porque nos resuelve desde la atención que tiene la marca hasta la ejecución final y la medición. Mapi nos ayudas después con la medición. ¿Y qué nos permite tener una metodología que conecta una visión con la puesta en marcha de una campaña? Nos permite, 1, consistencia en lo que hacemos, nos permite hacer realidad nuestra promesa y nos permite tener una propuesta de valor para cada una de las marcas que quieran unirse. Porque este lienzo, esta matriz, nos habla de 2 grandes verdades. Nos habla de que tanto las personas, las faces, tanto los territorios como las ventanas pueden ser muy poco conocidas, pueden ser nicho, pueden ser bancos de sardinas, o pueden ser masivas, pueden tener un alcance espectacular, muy como los de la primera era. Pero ¿qué nos dice también esta matriz? Nos dice que lo nicho es más auténtico, nos dice que tiene un componente de credibilidad, nos lo pide la última era, nos demanda esa autenticidad que solo tiene cuando se democratiza la comunicación. Sin embargo, cuando algo es más conocido, cuando es menos nicho, cuando es más mainstream, tiene legitimidad y autoridad. Son excluyentes ambos, son necesarios. ¿Por qué hablamos de una matriz? Porque una matriz convergen, porque no es una matriz, esto es como las eras. Las eras permanecen, la forma de conectar la influencia también. Porque será ese balance y será ese equilibrio en función de la marca el que nos arroja una solución que combine esa legitimidad con esa autenticidad. Vamos a poner un caso práctico, ¿no?, que si no se case un poquito la matriz en blanco. Voy a hacer de una marca neutra, ¿no?, una marca pero que tengo un interés en acercarme a las nuevas audiencias. ¿Por dónde empiezo? Oye, vamos a empezar a pintar tu matriz, vamos a acompañarte, ¿no?, como decía Marta, en este viaje. Y para ello yo tengo que entender que hay creadores que aún no son conocidos, pero que tienen esa frescura que solo tiene lo nuevo y que es necesario que los incorporemos en la ecuación. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo a alguien auténtico, yo tengo la decisión como marca de ayudarle a viajar hacia la tendencia y en convertirlo en mainstream. ¿Cómo? A través del uso que hacemos de las ventanas. Y en esta sala todos somos expertos en entender las ventanas. Si yo cojo a un artista incipiente, como es Charles, y le uno con una ventana porque va a participar en un programa en Movistar Plus, acabo de combinar autenticidad con más para extenderlo hacia lo mainstream. Y acabo de hacer un primer juego. Pero ¿qué pasa cuando introduzco también un territorio? ¿De qué voy a hablar? Hay temáticas que son tendencia, como por ejemplo ahora OT en Prime Video. Pero ¿qué pasa si a un territorio de conversación que yo sé que es mainstream, que yo sé que está en el punto de mira, que yo sé que genera interés, pero me quería acercar a un target joven, que no me puedo olvidar que el target joven no solo está navegando aquí, que necesito irme para acá, porque necesito que el target joven que está en Discord me encuentre y me considere. Entonces, en ese baile, ¿no?, en esa orquestación, es donde
entendemos las ventanas, entendemos las personas y entendemos de qué vamos a hablar con ellos. Pero hay una tensión también en las salas, ¿no? Bueno, ¿cuál es vuestra propuesta de valor? Y luego, porque Mapi ha hecho la pregunta antes de la medición, ahora es justo que la gente te pregunte a ti sobre medición. Claro, porque a la gente se pregunta, ok, pero ¿y este entendimiento de la influencia desde la tendencia, esta conjunción de las caras, los territorios y las ventanas, esta reflexión acerca de un entorno descentralizado, cómo la vamos a medir? ¿Cómo la vamos a auditar? Vamos a verlo. Muy bien, pues efectivamente toda esta reflexión tiene que ir siempre acompañada de medición. Una medición que por supuesto es compleja, pero que nosotros desplegamos este marco para entender muy bien cómo son esas comunidades, cómo son esas culturas y sobre todo entender cuáles son esas nuevas tendencias que son, por un lado, mainstream y llegan a grandes grupos de audiencia, pero también aquellas que son nicho y que nos van a ayudar a generar esa autenticidad que nos comentaba Lucía en este proceso, ¿no? Tenemos que generar autenticidad, pero también tenemos que generar autoridad y para eso tenemos que entender muy bien cuáles son esas tendencias que aportan cada una de esas características en nuestra estrategia de influencia, ¿no? Y esto lo hacemos, en primer lugar, a un trend discovery a través de la escucha social en todas las plataformas, en todas las ventanas de todas esas microtrends y trends masivas. Y no solo con la escucha, sino también esto lo acompañamos, por supuesto, de personas que están en el mundo de los territorios a los que nosotros nos queremos dirigir, porque ellos son los que de alguna manera van a capturar de una manera más fresca y con mayor agilidad esa tendencia que luego vamos a ir monitorizando en los entornos digitales. También tenemos que entender cuál es la eficacia de cada uno de los influencers en cada una de las fases del journey. Entender cómo un influencer trabaja más en la fase del awareness o en la fase del engagement. Y todo esto lo hacemos gracias a la analítica con distintos árboles de decisión, ya que en los modelos a día de hoy medir cada uno de los influencers es más complicado porque medimos en sí la disciplina y no tanto la cara, que para nosotros también es muy importante entender la cara y la eficacia de la cara. Y por último, también es importante entender cómo se distribuye esa comunidad. Necesitamos entender cómo es la comunidad del influencer. Si tiene un influencer con una comunidad muy mainstream, donde todos ellos están interconectados, o por el contrario, es un influencer con microcomunidades muy pequeñitas que entre ellas incluso no se conectan y no tienen relación. Y eso nos va a dar pistas de cómo es esa audiencia a la que tenemos que alcanzar. Y todo esto lo hacemos también con técnicas estadísticas como los grafos de audiencia, que seguro muchos de vosotros los habéis visto, sobre todo pues, en todos estos análisis que se hacen muchas veces de comportamiento político, donde con los tweets vemos dónde se producen esas conversaciones, ¿no? Pues este tipo de técnicas lo llevamos a la influencia. Y además de todo esto, estamos ante una disciplina, la antepenúltima, ¿no? Decíamos ayer que la última es retail media y esta casi es la antepenúltima, la influencia. Una disciplina que, por supuesto, está menos profesionalizada versus otras y que necesita también que le apoyemos con ciencia. Y en esa ciencia, uno de los factores claves es entender cuál es el valor del influencer. No tenemos un tarifario de influencer como lo tenemos en otros medios. No sabemos cuál es el valor de cada influencer. Negociamos con los influencers de manera individual, ¿no? Entonces, es que estamos negociando con personas. Entonces, aquí lo que queremos es profesionalizarlo. Y por un lado, nosotros hemos creado un Influencer Score Index que tiene en cuenta, en función de varias dimensiones, cuál es el valor de ese influencer, integrando KPIs como alcance, pero también como la credibilidad o la legitimidad, o el ratio que hay entre lo que es el engagement cuando hace una publicación de la marca o el engagement que tiene cuando hace un comentario del mismo influencer. Todo esto también lo llevamos a un Influence Cost Rate para entender cuál es el coste que deberíamos pagar por ese influencer en función de las publicaciones y las ventanas que hace. Y, por supuesto, medimos luego su contribución en negocio cuando los datos, por supuesto, nos lo permiten, porque, como decíamos antes, es complejo. Con todo esto lo que queríamos es mostraros, por un lado, que tenemos una visión de las conexiones, que es una visión global, independientemente del punto de contacto que estemos analizando, que esa visión la declinamos en la influencia y que además medimos con una metodología para entender
cuáles son esas caras, esas ventanas y esos territorios. Una visión global y una visión también conectada, porque la influencia no tiene que trabajarse de manera aislada, sino que tiene que conectarse con el resto de canales y tiene que tener un rol dentro de ese ecosistema de puntos de contacto que activamos a la hora de plantear una estrategia. Así que 1000 gracias y ahora pues aceptamos todo tipo de preguntas. Gracias a las tres. Vamos a abrir la ronda, esos 5 minutos de preguntas. ¿Quién tiene la primera pregunta? Por favor, que levante la mano y que, no sé si eso es un saludo o es una pregunta, debe ser un saludo, que levante la mano y le acercamos un micrófono. Porque si no, pregunto yo. Me gustaría preguntaros a las tres qué pregunta queréis contestar. Elegid vosotros la pregunta. ¿Qué creéis que en vuestra presentación faltaría para todos los que nos escuchan aquí sobre esta era de descentralización? ¿Cómo veis el futuro, por ejemplo? O sea, ¿Qué es lo que podéis esperar? Para mí sería un lujo, con todas las personas que estáis aquí, compañeros, escuchando, ¿qué retos pensáis que están por resolver en la era de la influencia conectado dentro del marco de las eras de la comunicación? ¿Cómo sentís el devenir de la disciplina y cómo creéis que como equipo integrado tenemos que resolverla? Porque esta es nuestra contribución, pero me encantaría escuchar la vuestra. Le estás lanzando una pregunta. Exacto. Claro. El debate ahora va al revés. Ahora quién Claro. es el valiente en contestar. ¿Alguien que se atreva a hablarnos de esos retos desde vuestro punto de vista? Sí. Bien. Premio para el valiente. Gracias. A mí me hace la pregunta, ¿cómo medimos el ROI de la influencia? Ok, yo creo que esa es para Soy Napi. interesado en esta Entonces, pregunta, pero... Pues muchas Muy gracias, amable. Carlos. O sea, esta es por la que yo le he hecho a Nuria, que además claro, se la he dando hecho con vuelto. toda la buena intención, porque claro, o sea, tener a Coca-Cola y que nos hable de medición de la huella de carbono me parecía un lujazo, ¿no? Que nos contara su respuesta. Pues a ver, ¿cómo medimos la influencia? He puesto 2 días pues, explicando cuál es nuestra visión y cómo lo estamos haciendo, pero a día de hoy, por ejemplo, algo que ya lo hacemos y que ya tenemos resultados y benchmark, en nuestros modelos econométricos lo que hacemos es que identificamos cuál es la contribución en negocio de cada una de las disciplinas. Y cuando hablamos de disciplinas, la influencia la hemos aislado en aquellas marcas que realmente llevan apostando por la influencia de una manera constante a lo largo del tiempo. Entonces sí que tenemos el ROI de la influencia con los modelos econométricos. Pero claro, está bien, pero eso es un dato muy macro, ¿no? Entonces, para poder entender muy bien y que se ajuste la medición a esta metodología de caras, ventanas y territorios, nosotros tenemos que, por un lado, hacer todas estas técnicas que os he explicado ahora, que sobre todo fundamentalmente se basa en esos árboles de decisión donde cogemos todos los influencers y con un conjunto de KPIs vamos viendo pues, ese influencer, bueno, pues cómo me mejora cada uno de los KPIs del funnel. Es más fácil analizar los KPIs del funnel que los KPIs de negocio, porque muchas veces cuando analizamos otros KPIs más de upper funnel, tiene mucho más sentido y nos ayuda a entender, oye, pues esa marca, como el hecho de que estoy asociada a este territorio o a esta ventana, me cambia la consideración en cada una de las comunidades. Y la medición en negocio, pues tenemos pilotos de atribución en el que, por supuesto, somos capaces de, en función de lo que comenta el influencer y si tiene un código, vincular esos datos del influencer, pues sobre todo en la parte del e-commerce, ¿no? Y eso, Carlos, tú lo sabes muy bien, ¿no? Cómo toda esta parte de la data la podemos vincular, toda la actividad que hace el usuario con la plataforma de e-commerce, donde a través de la aplicación de un píxel somos capaces de conectar los dos mundos y entender esa atribución. Pero esa atribución a día de hoy, el dato que tenemos es determinístico, pero es muy pequeño, ¿no? Por eso tenemos que nutrirlo con otras técnicas. Y en la siguiente fase, que a mí me ha gustado mucho, voy a copiar lo que decía Nuria de estoy aprendiendo y cuando termine de aprender os lo cuento, ¿no? Pues nosotros estamos aprendiendo con distintos partners a trazar la última milla y trabajar en medición omnicanal. Entonces, lo que estamos aprendiendo y lo que estamos testando es cómo conseguir, como decía Mapi,
cuadrar esa trazabilidad para entender cuál ha sido la contribución, no solo desde una perspectiva de e-commerce, sino desde una visión 100% omnicanal. Y esa es otra de las batallas, tensiones en las que estamos trabajando a día de hoy. Yo tengo una pregunta para Marta, pero antes os doy... Sí. Adelante, espera que llegue el micrófono si eres tan amable para que te podamos escuchar todos, especialmente a todos los que nos siguen por streaming, a los que aprovecho para saludar. Adelante. Yo quería compartir, digamos, y quería escuchar su punto de vista, porque quienes hemos estado durante mucho tiempo en el mundo digital hemos visto que la evolución de las redes sociales ha ido en función de la necesidad de las nuevas generaciones de encontrar nuevos espacios, escapándole un poco a la masividad, escapándole sobre todo al público cuando se sumaba público de mayor edad, o cuando se sumaban las marcas. Lo hemos visto con Facebook y con Twitter, y las generaciones jóvenes mudaron a TikTok, y ahora cuando las marcas y las nuevas generaciones, las generaciones más antiguas, están incorporándose a TikTok, están buscando nuevas redes sociales, nuevos nichos, para estar un poco fuera de esa influencia, sobre todo de público mayor y de marcas. Y por otro lado, hemos visto que en los últimos años ha habido un intento de incorporar nuevas tecnologías como el metaverso o los NFT, que no han prendido, no han generado stickiness con estas nuevas generaciones, desde mi punto de vista. ¿Cómo ven ustedes el hecho de poder adelantarse, más allá de ocupar esos espacios en Discord, o ahora que están las nuevas generaciones en BeReal, que no hay mucho espacio para las marcas? ¿Cómo ven ustedes la incorporación de no generar esa invasión en esas redes sociales y que pueda ser seductora de ambas partes? Bien. Tenemos apenas un par de minutos para Vale. contestar. Yo creo que por turnos, Marta. Voy a Te contestar, tocaría. voy a intentar Gracias. contestar la pregunta. La realidad es que las generaciones que vienen por detrás de las nuestras no se juntan a unas redes nuevas porque no estén los mayores, sino porque los códigos de comunicación son muy distintos, son sus códigos. A nosotros nos cuesta mucho entender los códigos de lo que llamamos las generaciones random, porque son generaciones que se comportan de manera muy diferente a nosotras. Pero es una cuestión de códigos, que es lo que intentábamos explicar en la evolución, ¿no? Cuando empezamos nosotros... y luego hay otra segunda derivada, que es que la interrupción nunca le ha gustado a estas generaciones. Es una cuestión de pasiones, entretenimiento, información. Para mí hay un gran esfuerzo que tienen que hacer las marcas por sumarse a un lenguaje que está alejado del lenguaje publicitario, alejado de la interrupción o alejado de los formatos estándar publicitarios, ¿no? Y que se suma en las pasiones y en los intereses de las personas desde el contenido. Y ahí es donde tiene cabida un lenguaje distinto en las redes sociales, o tiene cabida un lenguaje distinto en las nuevas plataformas que vemos que emergen a lo largo de los últimos años. Hablamos mucho del metaverso y efectivamente no llega, porque yo creo que tenemos más prisa nosotros que la propia adopción de una generación que viene por detrás. Sin embargo, tú ves un Roblox y desde luego hay un comportamiento muy distinto. Y desde luego se crean unas comunidades. Tú ves cómo se comportan, y Mapi siempre pone el ejemplo de su hija, en un mundo de Minecraft y de la co-creación, y es distinto. Entonces, lo que hay que realmente entender es el código, y es la forma en la que entras a participar, como decimos nosotros, del banco de sardinas, que no es el lenguaje habitual en el que estamos acostumbrados a trabajar en el mundo de la comunicación. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharos. Hasta aquí acaba este pequeño espacio, apenas 5 minutos de preguntas, pero os animamos a que todo aquel que tenga una reflexión, una pregunta, puede usar el hashtag Inspirational23 para seguir en contacto con todos los ponentes. Os pido para ellos un aplauso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.